Hola amigos, bienvenidos aquí a Plan Based Mechi. Hoy tengo una invitada muy especial desde Orlando. Ella se llama Vanessa Márquez y hoy el tema que vamos a estar hablando es acerca de la tiroide. Vamos a hablar de cómo una alimentación basada en plantas te puede ayudar a ti en diferentes cosas que pase contigo, con tu salud, y principalmente ella nos va a dar sus consejos y quiero presentarles a ella. Ella es asesora de bienestar, también ella ha sido certificada como yo en alimentación basada en plantas. Ella es mamá de un bebé hermosísimo y también ella imparte talleres, da asesorías. Ella es fotógrafa y colaboradora de Nutrition Study, que es el departamento de T. Campbell, y ella asesora y hace esta fotografía. Ella hace de todo. Saluda, Vanessa. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Gracias por la invitación para este live, que yo sé que va a ser, espero que aporte un granito de arena a todas las mujeres y que nos están viendo. Sí, muchísimas gracias. Yo, antes que todo, les quiero decir a ustedes que si ustedes tienen preguntas acerca de la tiroide, de Hashimoto, nosotros vamos a hacer lo posible por contestar y también por poner en la descripción algunos artículos relacionados que apoyan, ¿verdad?, a este estilo de vida. Y ella nos va a compartir muchísimas cosas, pero algo que yo le quiero decir a Vanessa y a ustedes, que Vanessa me inspiró a mí a ser una mejor coach, porque yo la conocí por medio de una youtuber que ella le ofreció un desafío. La youtuber, ella tiene un canal de blogs y yo la seguía a ella y ella la invitó a hacer un reto de una semana, Vanessa, Más de o una menos, semana, sí, una semana. como unos 10 días, porque esta youtuber tiene diabetes. Entonces Vanessa dijo, yo te voy a enseñar cómo comer y cómo te va a mejorar. Entonces así fue que yo conocí a Vanessa. Les voy a dejar aquí sus redes sociales porque ustedes van a ver las ricuras que ella prepara, pero de verdad me inspiró tanto a aprender, a conocer, a ser una mejor tía. Sí, porque tú sabes que yo tengo ya 2 años cuidando a Scarlett, entonces las recetas tuyas me ayudaron muchísimo. Ujú. Pero vamos a comenzar hablando de ti, de tu enfermedad, para que nosotros podamos aprender cómo podemos ayudar a otras personas que tengan tiroide o que se sientan con miedo. ¿A qué edad te diagnosticaron esta enfermedad? Bueno, Mercedes, gracias por esa introducción. Primero que todo, Larga. de verdad, estoy muy agradecida por todo esto. Mira, mi camino empezó hace muchísimos años, cuando yo estaba muy jovencita en Venezuela, soy venezolana. Yo básicamente siempre he tenido problemas con el hierro, muchos problemas con el hierro, anemia, bastante grave. De hecho, pasé bastante tiempo en mi adolescencia eh, con muchos síntomas por lo que conlleva la anemia. Me desarrollé a muy temprana edad, también desarrollé quistes poliquísticos. Cuando yo hablo de muy temprana edad, estamos hablando de 6 7 años más o menos. ¡Wow! Sí, tuve un desarrollo precoz. Aparte, sufrí de quistes poliquísticos durante muchísimos años. Empecé a tomar pastillas anticonceptivas, que es básicamente el camino que muchos ginecólogos toman. Estamos hablando que yo tenía alrededor de 15 años más o menos. Y lo tomé incluso por más de 10 años las pastillas anticonceptivas. Por los Wow. quistes poliquísticos. Entonces, siempre tuve como mi adolescencia, mi infancia y mi adolescencia siempre fueron como guiados a un camino en que mi salud siempre se vio como un poco afectada. Yo decido a mis 18 años emigrar a África con el que en aquel entonces era mi esposo, y decidí salir de mi país, irme a África. Y obviamente no sé si fue el impacto del cambio, la parte emocional, el estrés, porque yo creo muchísimo en que nuestro entorno también nos impacta de ciertas maneras emocionalmente y creamos o le damos pie a que muchas enfermedades
se nos desarrolla a través del estrés. Quizás fue ese impacto, estábamos en un país en guerra, estábamos con las Naciones Unidas, entonces no pasaron ni 6 meses más o menos donde de repente tuve un impacto en mi metabolismo, empecé a engordar muchísimo, la fatiga era increíble, me la pasaba todo el tiempo cansada, de mal humor, la parte de mi cabello se me caía el cabello. Este, sí, era nuestro primer año viviendo juntos, mi esposo y yo, y fue duro, fue una etapa muy difícil emocionalmente, porque es claro, estábamos con todo ese cóctel de afuera por la guerra, y aparte, era mi primera vez saliendo de Venezuela, apartándome de mi familia, estaba completamente sola. Tuve muchos retos en ese tiempo, a nivel de pareja también, obviamente. Recién casada, es normal. Sí, porque nuestra relación siempre fue como muy a distancia y era como que la primera vez viviendo juntos. Entonces, claro, todo ese factor de estrés, toda esa bomba de emociones, en un momento u otro empecé a engordar, sentí fatiga, incluso intolerancia a los cambios de temperatura, palpitaciones, problemas para dormir, incluso falta de apetito sexual. Entonces, por supuesto, me vi en medio de todo este panorama, pero no podía recurrir en aquel momento a medicina, o sea, a doctores confiables ni nada de eso, porque estábamos en una situación diferente. Decidimos dejar África porque emocionalmente nos estaba afectando muchísimo, ya era algo que ya no podíamos parar, yo me sentía cada vez peor, mi sistema inmune estaba muy delicado, de hecho tuve una infección muy fuerte en África, y tuve que recurrir al hospital y pasé un muy mal momento, y en ese momento nos dimos cuenta, mira, ¿sabes qué? Nos vamos. Decidimos irnos a Alemania, a un pueblo muy pequeñito en Alemania, y ahí en Alemania me trató un doctor general, que la verdad, básicamente, cuando yo fui a decirle, mira, ya no podemos más, en ese momento no sabía ni A de alemán, porque era mi primera vez en Alemania, el doctor básicamente se rió en mi cara, me llamó gorda y me puso a dieta. Literalmente, con ese espíritu y esa cordialidad. Muy tajante, muy... Yo tenía 19 años aproximadamente. Pasa un tiempo, pasa 2, 3 meses, me pongo a dieta, efectivamente. Empiezo como a decir, bueno, intento hacer deporte, intento cambiar ciertos hábitos. En aquel momento no era para nada vegana, ni vegetariana, ni nada. Siempre he tirado mucho más al vegetarianismo desde muy pequeña, pero comía mis carnes. El punto está en que me sentía cada vez peor. La fatiga era mira, Mercedes, era una situación que no podía ni montar bicicleta. O sea, yo me la pasaba ahogada. Sentía que me faltaba el aire. Y vivía con muchas palpitaciones, mucho decaimiento, etcétera, etcétera. Volvimos. Y en ese mientras tanto, un familiar me dijo, mira, ¿por qué no te checas las tiroides? Manda que te hagan, exige que te hagan un examen de las tiroides, porque yo noto que tus ojos están como salteados. Exacto, exacto. Y he leído que quizás puedas tener esos síntomas. Estamos hablando de hace 15 años atrás. Fuimos otra vez con el amable doctor, porque era el único del pueblo, y le pedimos que por favor nos mirara las tiroides. El doctor nos había dicho que no era necesario, que era cuestión de comida, bla, 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 bla. En ese entonces mi esposo se puso ya también alemán y lo exigió, le dijo, hey, hazlo, o sea, necesitamos respuestas, ¿ok? Y te estoy pagando mi dinero, como, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, por favor, realmente esto no era juego, yo me sentía realmente mal, o sea, yo tenía 19 años y me sentía una persona totalmente enferma, o sea, no, ni emocionalmente, nada, en ningún sentido me sentía bien. Wow. Y efectivamente ahí el doctor con su cara de cara dura, por decirlo así, porque admiro, por supuesto que hay que admirar el trabajo de los médicos, de los grandes médicos que buscan avanzar, el progreso, investigaciones, leer, ir a por más, abrir sus panoramas, su mente a muchos cambios, a nuevas investigaciones, pero en ese momento no me tocó. Y
pues ahí me detectan las tiroides, empecé tratamiento y no fui a ver mejoría, sino a partir de casi 7, 8 meses, más o menos. En un lapso de 7, 8 meses empecé a ver mejoría porque me tenían que adaptar las dosis. O sea, yo tenía que ir cada cierto tiempo a sacarme pruebas de sangre para adaptar las dosis y así fue como empecé este camino y ya llevo casi 15 años tomando medicamentos de las tiroides. Mi pregunta principal, descríbeme la cara de este hombre, ¿cómo te lo explica? Porque él viene y tiene como que no, con esta actitud de pedante de que no, que era que tú estabas gorda, y cómo él viene con las agallas ahora y te explica, ¿cómo fue eso? Realmente era un señor bastante mayor. En Alemania era de un pueblito bastante pequeño. En ese momento nos tocó casi que el norte de Alemania. La verdad, como son alemanes, pues un poquito nada. Bueno, ok, sí, vamos a ponerle tratamiento y ya está. O sea, básicamente ni me explicó mucho, ni me dio mucha información, ni bueno, básicamente fue, ok, ahora tengo tiroides, hipotiroidismo. Wow. Entonces tienes hipotiroidismo. ¿Puedes explicar ese término, qué es y un poquito de los síntomas? Tú mencionaste algunos, Sí, ¿verdad? mira, Tú mencionaste algunos, pero el quisiera padecimiento de explicar. las tiroides se pueden dar por dos caminos, ¿no? O por el manifiesto de un exceso de hormonas de las tiroides o una deficiencia de las hormonas de las tiroides, lo que se da el hipertiroidismo y lo que es el hipotiroidismo, que es el que tengo yo, que es una deficiencia de la hormona de las tiroides, ¿ok? Más adelante me diagnosticaron hace 4 años más o menos, fue que una doctora, no mentira, hace 2 años y medio me detectó una doctora en Dubái que tenía Hashimoto. Imagínate todo mi camino, todos los años viéndome con doctores en Alemania, que básicamente fueron mis doctores durante mucho tiempo, pero viví muchos años en Alemania, y básicamente en Dubái fue que me enteré que yo tenía el Hashimoto, que es una causa de autoinmune de las enfermedades de las tiroides, ¿ok? Los síntomas pueden variar de persona a persona, pero básicamente mucha fatiga, muchísima fatiga, decaimiento, cambios en tus hormonas, en el humor, muchísimo en la parte del humor de la persona, problemas para dormir, pérdida del cabello, pérdida del apetito sexual, aumento de peso o pérdida excesiva de peso, dependiendo si tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿ok? Pero básicamente para el hipotiroidismo tendemos más a ello porque nuestro metabolismo se ralentiza, o sea, se pone muchísimo más lento, entonces, claro, carecemos un poquito más de ese empujoncito metabólico para perder peso, para metabolizar, etcétera, etcétera. Wow, muchísimas gracias. Todos esos términos los vamos a explicar aquí en la cajita de la descripción, porque hasta yo misma estoy aprendiendo. Sí conozco algunas personas que tienen esta enfermedad, pero así con tantos detalles no sé tanto. Mercedes, hay muchísimas personas que no saben que tienen problemas con las tiroides, o sea, muchísimas personas. O sea, el problema está que hasta hace unos años casi ni se hablaba de los problemas de las tiroides, básicamente. Cuando yo empecé con todo esto de investigar de qué manera podría yo canalizar mejor mi salud, fue que empecé a tener otro panorama acerca del problema como tal, sobre todo también cuando quería empezar mi camino como de querer ser mamá y ver como mis posibilidades, porque cada vez que tú vas a un endocrino, un especialista, te decía, mira, por tener problemas de las tiroides, muy probablemente vas a tener problemas con quedar embarazada o tener un embarazo saludable, porque podría llegar a ser un embarazo de alto riesgo. Entonces, eso más o menos es lo que se maneja en los especialistas, o por lo menos en Alemania, ¿ok? Que eso fue mi experiencia. Entonces, muchas personas no saben que tienen este problema, están en la misma situación que estuve yo hace muchos años, no pueden perder peso, tienen problemas para dormir, cambios de humor,
el apetito sexual, que como te digo, yo era muy jovencita, ¿qué vas a estar pensando tú que tienes un problema? Estás como en eso, no, mi familia, ningún miembro de mi familia sufre de esto, entonces era como algo difícil de pensar que fuera o hereditario, etcétera, etcétera. Entonces sí fue como, hay muchas personas que no lo saben y por eso es importante exigir, si no, si tú sientes que tienes alguno de los síntomas, exigir la prueba. Claro, claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces si tu doctor está con esta actitud de que no? O porque yo he visto que hay personas que hasta se burlan. Tú sabes, cuando hablan, oh, quizás tiene tiroides. Creen que es sobrepeso, que es porque eres tragona o lo que sea. Pero, ¿cómo podemos educar? ¿Cómo podemos Es, hablar de es eso? bien complicado porque como se ha hablado tan poco durante muchos años sobre la enfermedad, sobre todo porque suele aparecer más en las mujeres que en los hombres, o por lo menos eso dicen las estadísticas. Eh, sí es complicado para la persona que no padece ese tipo de enfermedad poder manejar, sobre todo los cambios hormonales, pues porque somos mujeres y obviamente estamos mucho como más expuestas a esos cócteles hormonales y lo que influye el balance de nuestras hormonas, por ejemplo, en nuestras menstruaciones, en la fertilidad, en la energía, en el metabolismo, etcétera, en tantas cosas que es difícil para la persona que no tiene entender la situación y tú explicarle a la otra persona, mira, tenme un poquito de paciencia porque de verdad estoy pasando por este proceso. Pero por supuesto hay también soluciones que te podrían ayudar a sentirte mejor. O sea, sí, yo creo que el punto está en que si tú tienes la enfermedad, como cualquier otra enfermedad, depende de ti buscar la mejor manera de guiarla, encaminarla, informar, hablar, informarte, investigar acerca de lo que tienes, pero tomar decisiones que te hagan sentir mejor, porque realmente es una enfermedad que cuando no está tratada, no está diagnosticada y después la descubres y dices, wow, caes como en cuenta y dices, wow, así por eso me sentía un poco deprimida, con el estado de humor cambiante, discutiendo mucho más, intolerante. Hay mucha intolerancia cuando tú tienes, por lo menos a mí me pasaba que me, me ponía cuadriculada con mis cambios de humor. Entonces, como te digo, se necesita alzar un poco más la voz e informar un poco más sobre esto. Sí, yo pienso que sí, porque hay muchas personas que lo tienen y no lo saben. Gracias. Y sabes que, hablando de Alemania, un poquito hacia lo que mencionabas atrás, tú sabes que a nosotros se nos ofreció un trabajo para ir a Alemania. Y Yeah. yo decidí ver un video de esa youtuber y ella estaba hablando de eso, de los doctores, de lo difícil que era. Entonces, mi hijo tiene tantos problemas del corazón que Sí. yo y mi esposo lo miramos y él decía, imagínate, hay que estar dándole un seguimiento, porque no, el único doctor que íbamos a poder, tenía que ser a 1 hora de la base militar y encontrar un buen cardiólogo y que ese cardiólogo no hablara el inglés. Y todo eso nos hizo tomar esa decisión y dijimos, no, mi hijo necesita ahora mismo, tenemos que tomar una decisión si lo vamos a operar ahora en la primavera o en el verano. Entonces, todas esas cosas nos hicieron pensar como, ¿de verdad me voy a mudar a otro lado o quedarme aquí porque Lo que pasa es que, por ejemplo, en Alemania no es que sea mal la medicina en Alemania, pero lo que son yo pocos sé, o también? por lo menos lo que vivimos muchos que nos ha tocado, esa diferencia, por ejemplo, en la medicina de nuestros países, a por ejemplo Alemania, cómo lo manejan en Alemania, sí es muy diferente. Te da muy poca oportunidad de expresar tus síntomas completos. Sí es como más complicado llegarle al doctor y decirle, hey, pero no, y mándame hacer esto extra, o mira, yo leí esto, básicamente ellos se quedan como muy cuadriculados, no sé todo, pero por lo menos mi experiencia fue así durante tantos años tratándome esto. Y, y sí es algo que hay que pensarse, sobre todo en tu caso. En tu caso era muy importante tomar esas cosas en cuenta, por supuesto que sí.
Y gracias a Dios tengo un cardiólogo buenísimo que nos contestó todas las preguntas y dijo, ¿quieres hablar con el cirujano? Hasta nos dijo, haz una cita y él te va a contestar cualquier pregunta. Y yo, ¡ah! Gracias, porque tenemos mucho miedo. Pero Claro. ahora quisiera saber, ya sabes esa noticia, ¿te dio un choque saber que tenías hipotiroidismo? ¿O te dio un poco de calma porque ya dijiste, ahora ya entiendo por qué actúo de esta manera? ¿O qué? ¿Cómo fue eso? Alivio porque por supuesto tienes un diagnóstico y no estás gorda porque no estás haciendo de tu parte, No sino es mi culpa. yo estoy forzándome, pero no puedo montarme en la bicicleta porque sentí una fatiga fatal. Wow. Pero el impacto vino un poco después, cuando ya estaba en tratamiento y todo eso, y me cayó como en años después, por supuesto, no, eso no ocurrió en un momento a otro, pero me daba cuenta que realmente seguía así, o sea, cuando ya tú detectas que tú tienes una enfermedad como esta, que tú sabes que vas a tener que lidiar con eso por mucho tiempo, muchos años, de por vida, etcétera, dependiendo de cómo esté tu situación. Pero te das cuenta de que realmente no sabes cómo sentir tu cuerpo bien. Empiezas a olvidar lo que era sentirte bien. Y pasan muchos años y tú te das cuenta que todo va tan lento, o sea, va tan lento, la pérdida de peso lenta, el metabolismo sigue bien, pero vamos igualito mal, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, en el camino con tantos cambios y mudanzas que pasé en ese tiempo, encontré también una parte holística que me ayudó muchísimo a superar muchos conflictos que estaba pasando emocionales con los cambios hormonales. Por supuesto, todavía tenía el cóctel de los ovarios poliquísticos, la anemia, después ahora esto, tomar medicina, etcétera. O sea, que como que te resiste, o sea, llegó a mi mente una resistencia en mi mente de decir, pero ¿por qué por qué tengo que aceptar esta situación como algo normal? O sea, yo quiero sentirme bien, o sea, yo veo tantos jóvenes de mi edad con más energía, con más brillo en su cara, en su cabello, más enérgicos, ¿y por qué yo no me puedo sentir bien? Entonces ahí yo creo que un tiempo después fue que sentí ese shock, que dije, o sea, sí, estoy haciendo alguno que otro cambio, una que otra mejoría, pero básicamente me sigo sintiendo mal, o sea, sigo sintiendo síntomas muy fuertes, como muy afincados, y eso ahí yo creo que me dio mayor impacto, porque empiezas a ver como esa diferencia, tú dices, wow, veo jóvenes de mi edad que están mucho más activas, que están esto, que están al otro, y a mí me está costando tanto, entonces yo no quiero aceptar esto como normal, ¿entiendes? Yo creo que ahí caí en cuenta. Y eso es bueno y malo, compararse, ¿verdad? Porque te sientes mal al decir, mira, veo que ella está bonita y que tiene pelo bonito, que tiene todo eso, pero también te da esa hambre de yo quiero mejorar y buscar soluciones. ¿Cómo Exactamente. fue? ¿Dónde comienza ese camino holístico? ¿Cuál es la parte de ese proceso? ¿Cómo comenzaste tú? Aquí voy a comenzar y ir haciendo los cambios. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo comenzaste? Reiki. Me instruí en las prácticas del Reiki, que es la energía, el uso de la energía para canalizarla en tus chakras, en alinear tus energías, tus chakras, mover cositas por ahí. Ok. De verdad fue una práctica súper bonita y hasta el día de hoy para mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo a controlar el estrés, mi mente, etc. Y mi nivel de conciencia, al ser consciente de mi energía y mis emociones. Después con el tiempo tomé la decisión de ir dejando alimentos, pero porque naturalmente me nacía, ni siquiera tenía ninguna instrucción nutricional, etcétera, ni nada. Empecé a hacer cambios muy chiquiticos, muy corticos. ¿Qué fue lo primero que dejaste? La leche, la leche de vaca fue una de las cosas que ¿Y primero. por qué, Vanessa? ¿Qué pasa cuando dejas la leche? Mira, cuando yo me mudé a España, viví en Sevilla 2 años, empecé y conocí lo que era la leche de soja Alpro, que hace años, estamos hablando hace un montón de años, 13 años atrás.
Y dije, bueno, vamos a probar y tal y tal y tal, y me gustó. Y dije, mira, ¿por qué no empezamos? En vez de comprar leche de vaca, vamos a comprar esta leche, porque me gusta más, y había leído que también tenía hierro, etcétera, etcétera. Estaba empezando a leer los beneficios de la soja. Lo que pasa es que hace años atrás la soja era satanizada, o sea, era una cosa que, ay, papá. Todavía. Todavía, pero aún así estamos tratando como de respetar la cosa, pero en aquellos años realmente era fatal, 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 fatal. Pero aún así dije, mira, vamos a hacer el cambio. Me dio Helicobacter, me dio la bacteria Helicobacter también en España. No, lo mío ha sido un proceso que también tardaron en detectarme en Alemania, muchísimos años, tardé 4 años en detectarme la bacteria. La agarré en España y tardé 4 años en que dieran en el punto de unos dolores que me daban horrible, una hinchazón estomacal. Entonces, sí hice cambiecitos así, pero no los hice de manera consciente en el punto de vista de me voy a hacer vegana o vegetariana ni nada, sino que fui como cambiando una cosa por la otra. El segundo paso fue las pastillas anticonceptivas. Las dejé. Tomé la decisión de dejarlas porque ya yo notaba que había empezado a leer acerca de las contradicciones que habían con la pastilla anticonceptiva y decidí dejarlas. Tomé la decisión de dejarlas después de casi 10 años tomándola. Sabes que mi hermana tomó pastillas como por 7 años y se le dificultó para embarazarse, Vanessa. Sí. No sabes. Bueno, a mí me pasó algo súper curioso, porque como yo siempre he tenido quiste poliquístico, en el momento en que yo decido dejar las pastillas anticonceptivas, ya tiempo después de muchos cambios que había hecho, decidí hacerme vegetariana. Okay. Decidí ya completamente eliminar lo que eran las carnes, el pollo, etcétera. Solamente había dejado huevo, quesos, pero muy básico. De hecho, en Alemania en aquel entonces estaban empezando a sacar los quesos veganos y estábamos como tanteando. Alemania fue muy lento. Ahorita es uno de los países que llevan una morena en el sentido del veganismo. De hecho, Berlín es una de las ciudades más veganas que existen, o sea, que hay un activismo bastante importante, pero en aquel entonces no. Entonces, ahí fue haciendo uno que otro cambio. Y 6 meses después fui al ginecólogo y por primera vez en muchos años, muchísimos años te estoy hablando, no me encontraron ni un solo quiste. ¡Wow! Sí. Esa básicamente fue yo. Primer milagro. Conceptivas, me quité la carne completamente, me volví más vegetariana, nunca comí pescado, a mí nunca me ha gustado el pescado. Así que sí, hice ese cambio. A los 6 meses después fui al ginecólogo y me dijo, pero es que, ¿dónde están tus quistes? Y yo le dije, bueno, estaban ahí, estaban ahí, y sí, eso, y desde ahí, desde ese momento hasta el día de hoy, gracias a Dios no he vuelto a tener ningún quiste. Entonces, ya hiciste cambios y ahora viene, ¿cómo viene Vanessa de vegetariana a completamente dejarlo todo y decir, necesito un cambio? ¿De dónde? ¿Cuál es el porqué de Vanessa? ¿De dónde viene ese porqué a ser completamente vegana? ¿Tú eres vegana o eres plant-based? ¿Puedes explicar eso? Ok, mira. Primero, todo empezó un poquito cuando dejé las pastillas anticonceptivas y tomé la decisión con la poca información que se manejaba en aquel entonces y dije, ¿por qué no vegetariana? O sea, realmente a mí la carne nunca me había gustado. Sí, la comía por costumbre, pero por tradición, por X. Pero no era algo que siempre, ay, quiero comer carne. Dije, bueno, ¿por qué no me hago vegetariana? Pasamos un tiempito, en aquel entonces mi esposo le gustaba muchísimo cocinar y empezó a tratar recetas veganas. Y empezamos a hacer una que otra cosa, las panquecas veganas, esto, el otro, tal y tal y tal. Y como que nos fuimos apasionando con la cosa. Nos tocó venirnos a Estados Unidos, a Chicago, 2 años. Y recién llegando aquí a Estados Unidos fue que empecé como a tener ese boom de información que no tenía en Europa, no tenía en Alemania. Y me empecé a como que no, aquí hay otro mundo. Fui a las librerías, iba a Barnes, ibas acá, o sea,
me llegó tanta información, vi en un programa a una nutrióloga una nutricionista que se llama Turner, Natasha Turner, que ella estaba sacando un libro que hablaba sobre las hormonas, cómo ayudar a balancear las hormonas, etcétera, etcétera. Y decidí comprarme el libro y seguir todas las instrucciones del libro. En ese momento, como yo era vegetariana, muchas de las recetas eran con proteína animal y yo decidí veganizarla. Eso fue como que mi primer intento de veganizar menús. O sea, decía, yo quiero hacer este programa, pero yo necesito eso. Hicimos una dieta de la eliminación. Ahí descubrí que los lácteos, era intolerante a los lácteos. Yo tenía aquí toda la parte de la espalda, todo esto acá tenía como un acné desde hace muchísimos años que se me quitó totalmente cuando dejé los lácteos y el huevo. Descubrí eso, pero eso fue casi que inmediato. Hice la dieta de la eliminación, hicimos cambios, esto consecuente también lo hicimos mi pareja y yo, y empezamos a ver resultados sumamente rápido, ¿ok? O sea, empezamos a sentirnos mucho más, nos paramos a las 6 de la mañana a ir al gimnasio, los cambios nos llevaban como una cosa con otra, una cosa con otra, me encantó. Llegó a mis manos el libro del estudio de China con Ticolín Campos, y fue así como que... Se confirmó. Otra información más, un libro fascinante, de verdad, de mucha investigación, de mucha información sobre la proteína animal y la inflamación. Así que... Y hoy trabajas con ellos. Y hoy con ellos. Oh my gosh. Hace 8 años atrás, 8 y pico, más o menos, sí, que fue cuando me llegó toda esa información y le dije al papá de mi hijo, a mi expareja, le dije, mira, vegano, I'm sorry, pero esto es lo único que a mí me ha funcionado, me siento bien, perdí de peso, el metabolismo, wow, mira, no te... Fue increíble. Fue increíble, o sea, realmente sentir como quería sentirme años atrás cuando yo decía, wow, o sea, ¿en qué momento voy a saber lo que es sentirse llena de energía, con menos fatiga, dormir bien, sentir que tus menstruaciones van súper bien, no son ya dolorosas, etcétera, etcétera? O sea, la anemia, por ejemplo. Desde que yo me volví vegana, básicamente no he tenido problemas con anemia. Sí tengo que decir después de mi parto fue un poquito largo y etcétera, sí pasé de anemia, pero después de un parto natural, pero básicamente me recuperé muy rápido, o sea, realmente los beneficios han sido tan positivos para mí que eso fue como mi mayor impacto de, hey, por aquí tengo que seguir. En aquel entonces no se manejaba mucho sobre el veganismo de la manera en que se maneja ahorita, hace 8 años, o sea, realmente sí hemos tenido un progreso grandísimo, pero porque tenemos más medios, más vías de recibir informaciones, pero fue duro, fue duro en el sentido de buscar información y agarrar el toro por los cuernos y decir, esto es mi verdad y ahí me voy a quedar. Había mucho tira y encoge de que te vas a morir, que necesitas la carne, y yo estaba como todavía como que no, pero muy insegura, pero lo mantuve y hasta el día de hoy aquí estoy y de hecho estoy tan agradecida de trabajar con el instituto también. Sí, creo que tu recorrido fue muy doloroso, pero creo que te preparó. Yo siempre creo que todas las cosas que le pasan a uno es para prepararte para algo mayor y tú vas a poder entender a una persona que está pasando por eso mucho mejor y le puedes ayudar porque tú has estado en ese lugar. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo antes de nada, hace como 8 años, yo hice un reto de no comer carne por un mes. Y cuando yo he tenido siempre dolores, la menstruación muy fuerte, Vanessa, que yo tengo que estar en la cama y es un sangrado que increíble. Y nada, que no puedo, que tengo que estar con pastillas. Y yo hice ese mes y me sentí bien. No me llegó y ahora yo tengo 2 años, creo 2 años y medio, y mi menstruación no tengo que tomar pastillas.
pastillas, eh, tengo menos flujo, como es una maravilla. Y es que nuestro cuerpo se desintoxica, las plantas nos ayudan increíblemente. La gente no lo quiere creer, pero qué maravilla. La carne nos inflama, la carne, la proteína animal es inflamatoria. Entonces, por supuesto, nos inhibe también de la absorción de muchísimos nutrientes, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas que comen carne, proteína animal, nos concentramos muchísimo en la proteína, como casi que lo principal que tiene que haber el plato. Es imposible pensar, por ejemplo, en Venezuela el plato tradicional de nosotros es caraotas o frijoles negros, arroz, pero también carne mechada, porque es la proteína. Ellos no ven las legumbres como una proteína, ¿entiendes? O sea, no se ve las legumbres, los frijoles, las habichuelas, las caraotas como una proteína. Lentejas. Hay que meterle, por supuesto, proteína animal. Entonces, por eso estamos viendo también ese tema de por qué a las personas que consumen también productos animales o proteína animal también sufren de anemia o se enferman tanto, ¿no? Sí hay como una relación ahí, por supuesto que sí, porque fue totalmente mi historia. O sea, realmente una de las cosas que también me ayudó muchísimo era mi deseo de convertirme en mamá, Mercedes. O sea, yo veía tantos pronósticos de que me decían los médicos que tenía que apurarme para ser mamá. Porque una persona que tiene hipotiroidismo, las estadísticas dicen que, por supuesto, con tanto desbalance hormonal se nos puede dificultar quedar embarazada. Pero yo, como te cuento, me sentía tan mal, o sea, me sentía físicamente, no me sentía tan bien que yo me arriesgué a esperar mucho tiempo, o sea, a esperar hasta sentirme realmente bien. No me dejé llevar porque ya tengo que quedar embarazada y tengo que empezar ya porque puedo perder, tengo más índices de aborto, infertilidad, etcétera, A etcétera. tu ritmo, ¿verdad? Yo me desarrollé tan temprano incluso de premenopausia, precoz. Entonces yo me dije, sí, pero yo no me siento bien. O sea, mi lógica me llevó a que si yo no hago cambios que realmente me hagan sentir bien, entonces voy a pasarla peor. O sea, mis pronósticos para un embarazo saludable o para buscar esa búsqueda de mi bebé va a ser catastrófica. O sea, esa fue lo que me llevó a mi lógica, porque no me sentía del todo bien. Yo seguía sintiendo síntomas de poca energía, todavía me sentía, o sea, tú sabes, no me sentía, yo no sentía mi cuerpo preparado, o sea, necesitaba hacer mayores cambios. En ese momento era vegetariana. Y fue después, cuando me volví vegana, que pasaron 2 años en que disfruté ese estado en mí, en que me sentía, agarraba la bicicleta y nos íbamos a hacer tour por allá por Europa en bicicleta y me sentía como mucho más activa, más de apetito sexual, todo te mejora, empecé a usar maca, que sí, para acá, para allá, o sea, los alimentos correctos que te ayudan a tener una salud de las tiroides mucho mejor, de las glándulas de las tiroides, por ejemplo, la iodine o el selenio y el zinc, la vitamina D, sobre todo cuando vives en países del norte, como en aquel momento Alemania, son sumamente importantes. O sea, cuando yo concienticé eso y me sentí bien, yo fui al médico y le dije, mira, yo quiero quedar embarazada. O sea, ya, yo estoy lista. O sea, ya siento mi cuerpo preparado. Me hicieron mis últimos chequeos, tenía todo perfecto y al primer intento ya yo había quedado embarazada. No tuve ni siquiera ni problemas para embarazarme, ni nada. El primer intento mi hijo nació de eso. O sea, y te estoy hablando de un proceso de sanar mi cuerpo, de sentirme bien, que duró aproximadamente 10 años. O sea, pero sabes que yo te felicito porque te tomaste ese tiempo para conocer a Vanessa sana, a disfrutarla y sí, prepararte para eso, porque el embarazo es una decisión. sí. Imagínate, yo tengo gemelas y los tuve así, Vanessa. A los 6 meses me embaracé de mis gemelas, casi salgo por la ventana cuando veo las cabezas de las dos y digo yo, ¿qué es eso? Mi marido me va a botar. Eso fue lo que yo pensé. Pero te digo, te felicito por eso, por esa decisión que tomaste de tomarte tu tiempo, de recuperarte, de estar preparada, de disfrutar tu matrimonio. Entonces, cuando estuvieron listos, traer ese bebé. Y esa es la pregunta que yo tengo.
del embarazo. ¿Cómo fue ese embarazo siendo tú vegana? Porque hay mucho miedo, que no, que se va a morir, y también como con los doctores, ¿verdad? Como, No, mija. ¿cómo te fue con eso? Alemania. Mira, yo me volví un ratón de librería, o sea, yo me empecé a leer muchísimo de nutrición, como te digo, conecté tanto con mi energía y con mi cuerpo, porque creo en la parte holística también, fielmente creo en la parte holística, medité mucho, asistí a muchos seminarios, a cursos, mi mente también, o sea, el pensamiento positivo, el ir la milla extra, el ser consciente de mi proceso y el por qué lo estaba haciendo, encontrar ese propósito, te hace arraigarte a eso y decir, esta es la información que yo tengo y yo lo voy a lograr, ¿ok? No por una manera terca de decir que creer que tienes toda la razón, pero decir, hey, pero si lo vamos a hacer bien, o sea, yo me apoyé mucho en los médicos en el sentido de que siempre les fui honesta, yo soy vegana, las multivitaminas que tomé durante el embarazo fueron veganas, eh, la, la, eh, básicamente siempre fui muy sincera, o sea, yo soy vegana, no hay opción que yo coma carne, o sea, no hay opción, ¿ok? Me fui como más, yo no estoy buscando tu aprobación, estoy buscando tu colaboración conmigo, ¿ok? Estabas empoderada. Me sentía en poder. ¿Por qué? Porque es algo en lo que creo y es en algo en lo que yo misma vi. Si a mí me ayudó a llevar una enfermedad que fue tan dura para mí, que me dio tantos beneficios y me dio la oportunidad de de quedar embarazada tan rápido de mi nene, que son tantos plus que yo digo, pero ¿por qué lo voy a cambiar ahora que estoy embarazada? ¿Por ¿Okay? qué cambiar algo que ya funciona? Que funciona y te hace sentir bien. Entonces ya no era una cuestión que estoy pidiendo tu aprobación, estoy pidiendo tu colaboración. ¿Cómo me vas a colaborar? Pues yo le soy honesta, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo como, esto es lo que yo me tomo, las vitaminas, las multivitaminas, perfecto, voy a buscar las de fuentes veganas, mis exámenes médicos, mis controles, todo fue de la mano con la medicina, pero en la convicción de que lo mejor que yo podía hacer era nutrir mi cuerpo con alimentos basados en plantas, ¿ok? Mi embarazo no fue tan fácil, ¿ok? Porque no hay como el por qué, ¿ok? Yo sufrí de placenta baja a partir de los 3 meses. Preeclampsia es eso, ¿verdad? ¿Cómo? Preeclampsia. No, preeclampsia no es. Preeclampsia es cuando te da también, es por la hipertensión. Ok. A mí me dio fue placenta baja, tenía riesgo de pérdida del bebé, ¿ok? No se sabe el por qué, hoy en día no se le puede atribuir a que yo era vegana o algo, o nada. De hecho, hay que recordar que yo vengo con un tratamiento de hipotiroidismo y de muchos años, allá en ese momento ya tenía más de 10 años con el tratamiento, entonces es algo que tú también tienes que considerar. Pero salí de ese estado a los 6 meses, ya me quitaron, el nene subió un poquitico y no pasa nada. Sí me dio diabetes gestacional también, me dio diabetes gestacional. No está relacionado tampoco a que llevaba una alimentación vegana, de una lo digo. Tampoco hay un porqué específico de por qué a las mujeres durante el embarazo le da diabetes gestacional, pero lo que sí te puedo decir que en el momento que nació mi hijo se me fue. Y nunca necesité de inyecciones, ni de tratamientos, ni de nada. Todo lo llevé en una alimentación. Gracias a Dios en ese momento la especialista en diabetes avalaba la nutrición basada en plantas. No era vegana, pero lo avalaba. Era una señora que yo digo llegó a mi vida. Yo creo que ha sido una de las doctoras que más voy a recordar alemana porque me dio mucha luz y me dijo, vamos a lograrlo, tú solamente te vas a checar así, te vas a checar asado, vamos a llevar un control y tú misma vas a ir equilibrando los alimentos que te hagan subir o bajar la glucosa. Entonces ahí estábamos llevando un control y tuve un embarazo tranquilo, 41 semanas. ¡Wow! Parto natural, sí, tuve 41 semanas, parto natural. Mi niño, la diabetes gestacional se me fue, o sea, fue literalmente gestacional en el momento del embarazo.
Mi hijo es totalmente sano, no nació con ningún tipo de deficiencia, ni hipotiroidismo, ni diabetes tampoco por mi embarazo. Y con mucha energía y creatividad, porque Tiene salta. ahora 4 años, es vegano igual que yo y es completamente saludable. O sea, no puedo, ahí no les voy a mentir, mi hijo es sumamente saludable. Lo he llevado por este camino, hemos ido recorriendo este camino de aprendizaje los dos, porque sí, en el momento en que quedé embarazada había muy poca información sobre el embarazo vegano. De hecho, hasta el día de hoy creo que hay muy poca información Sí, sobre el embarazo muy vegano. poca. Y de incluso los doctores, de hecho lo estuve hablando con varias amistades profesionales y yo dije, pero ¿por qué los doctores no quieren alzar la voz tanto sobre el embarazo vegano, la alimentación vegana durante el embarazo? Entonces ahí todavía falta información, pero si tienes la información correcta y tienes la colaboración de tus doctores, no tendría por qué salir nada mal. Se podría llevar hoy en día, se asevera que es probable, sin ningún problema, llevar un embarazo vegano saludable. Claro que sí, sí. Y voy a dejar en la descripción todos los datos de Vanessa para que ustedes puedan conocer a su niño y vean las recetas riquísimas que ella hace. Si ustedes están cerca de ella en Orlando, ella da talleres, también da consultas en línea, hace de todo. Mi última pregunta, porque tenemos que terminar, me encantaría poder hacerte muchas, pero ¿qué te ha enseñado ¿Qué te ha enseñado a ti tu enfermedad? A conocerme, a respetarme también. Me ha llevado a entender los tiempos que necesita el cuerpo para sanarse. Después de que le hacemos tanto daño, tomamos malas decisiones en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, para las personas que de repente toman mucho o tienen o fuman, etcétera, etcétera. O sea, nuestro cuerpo necesita su tiempo para sanar. Tenemos que ser pacientes y aprender a reconectar con nuestra esencia, con nuestro cuerpo, nuestra energía. Eh, Ser consciente y encontrar un propósito me ha ayudado a quererme, a querer mi cuerpo tal cual y a quererlo cuidar como un templo, ¿no? Es el templo que me permitió darle vida a mi hijo, que es mi milagro, mi tesoro, y es el que me permite vivir mi propósito. Entonces yo creo que me ha enseñado a ser paciente conmigo misma, con los tiempos, los procesos, y a respetarme, o sea, a respetar el cuerpo con mis decisiones sobre mi estilo de vida. Creo que eso ha sido como los mayores aprendizajes que yo he tenido en todos estos años eh, padeciendo esta enfermedad. Vanessa, ahora yo quiero que tú le mandes un mensaje a esa mamá o abuela o mujer que está padeciendo de tiroides, de hipotiroidismo o se siente desesperada, que no sabe cómo hacer el cambio. ¿Por dónde ella debe de comenzar? Por ¿Cuáles supuesto, son algunas cositas que debe de ella comenzar a hacer para ver un cambio? por supuesto que una alianza con un buen médico es importante, hacerte tus chequeos médicos, saber si estás tomando la dosis correcta de tu medicación, Okay. independientemente tengas hiper o hipotiroidismo. Yo he hecho las paces con eso, porque he pensado muchas veces se me ha llegado a la mente o información de otros doctores o otras personas que están en este gremio, que trabajamos ambas, de por qué no dejo la medicación. Yo estoy en paz con ella por el momento. Creo que no me siento en este momento lista o no entiendo el por qué realmente tengo por qué dejarlo. Si llevo una alimentación ya, tengo todo bajo control ni nada, yo digo, mira, los tiempos son tus tiempos y ya está. Pero es importante que tomes tu medicación, que sea correcta, que tomes tus vitaminas. Es importante que te compres de repente un suplemento de iodín, si no también lo puedes encontrar en las hojas del mar, como los noris, encuentras una dosis saludable de iodín. También está el zinc, y el selenio son muy importantes para las personas que tenemos
problemas con las glándulas de las tiroides. Eso lo puedes encontrar en la nuez de Brasil. Encuentras una cantidad grandísima de, yo no sé cómo se dice en otros países, pero la nuez de Brasil, encuentras unas buenas dosis de Esos nutrientes. son cashews, lo que dices. Sí, es muy parecido. No, es diferente. Es, Es más es grande. grandecito, es mucho más grandecito, es así más o menos. Y tiene una buena dosis de selenio, una muy buena dosis de selenio. Y de zinc, el zinc lo encontramos también en las semillas de calabaza, por supuesto en las hojas verdes, es importante. Vitamina D, la vitamina D3, que muchos de nosotros también, comas carne o no comas carne, estamos sufriendo de mucha deficiencia y eso es muy importante para la salud de nuestros huesos, nuestro Sí. sistema nervioso, nuestro sistema inmune. Entonces, creo que también tienes que considerar los suplementos y por supuesto tu estilo de vida, lo que comes. La alimentación basada en plantas ya ha demostrado que puede ayudarte significativamente a paliar muchísimo de los síntomas de la enfermedad, del padecimiento, y porque por supuesto en una alimentación basada en planta encuentras muchísimos antioxidantes y antiinflamatorios. Entonces, también las personas que sufren de enfermedades, sobre todo el autoinmunes, Hashimoto, como yo, es muy importante la alimentación libre de gluten. Se ha encontrado una relación de celiaquía en las personas que sufren de problemas con las tiroides. Okay. Entonces, es muy importante que se considere ese factor también para ayudar a sentirte mejor de los síntomas. Y el estilo de vida, o sea, mover el cuerpo. Si tienes hipotiroidismo como yo, el ejercicio es sumamente vital. O sea, mover el cuerpo. Intenta, haz la milla extra, mueve el cuerpo, camina, vete a zumba, haz clases de baile, una clase de spinning, pero es muy importante el ejercicio, va de la mano. La nutrición es número uno, pero el ejercicio es vital también. Tu estilo de vida, el control del estrés, también es muy importante el control del estrés, sobre todo las personas que sufrimos de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, también tienes que considerar que es muy importante el control del estrés, así que, alimentarte bien, tomar muchísima agua, es muy importante también, hidratación. Ya, muchísimas gracias, Vanessa. Yo he aprendido mucho, yo no sé ustedes pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y Vanessa y yo estaremos contestando, más Vanessa, ¿verdad? Porque ella sabe más de eso. Les vamos a dejar nuestras redes sociales. Si conoces a alguien que está pasando por esta enfermedad, puedes compartir este video. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Un placer. Yo quiero que nos regales una receta para ponerla y poner referencia de ti en mis redes sociales, así te pueden conocer más, así si me la envías. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por seguirnos y sigan a Vanessa y también suscríbanse aquí al canal. ¿Algo más, Vanessa? No, gracias Mercedes, gracias por esta entrevista, porque sí es verdad, hay que alzar un poquito la voz como mujeres y hacerle sentir a otras mujeres que no están solas en esto y que hay una manera de llevarlo mejor. Gracias por el trabajo que brindas, toda la información que compartes, por ser parte de esta comunidad que está tratando de regalar, de compartir nutrición, salud, información y comunidad. Es muy importante que nos apoyemos y bueno, de verdad, gracias por ser mi amiga y también brindarme esa parte de ti. Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a dejar este video hasta aquí. Ya saben, se suscriben, comparten el video y nos dejan sus preguntas aquí. Les mando un beso muy grande y hasta la próxima. Gracias, Vanessa. Bye. Tienes que darle...